Hola, vamos a intentar resolver algunos de los ejercicios que os tengo propuestos. Os propuse algunos ejercicios con diodos y Zener y vamos a resolver uno de ellos, por ejemplo este que aparece aquí, para que veáis un poco cómo es el funcionamiento también aplicado de lo que vimos en clase. Bueno, lo primero ver que es un circuito que tiene dos Zener distintos, están en antiserie y alimentados por una fuente alterna de 24 voltios de valor eficaz. ¿Vale? Bueno, vamos a estudiar un poco de manera teórica cuál sería el comportamiento de este circuito. Pues en principio tenemos aquí una fuente de tensión que el valor que nos indican aquí es el valor eficaz. Bueno, esta es la frecuencia y este es el ángulo de desfase que en principio pues tomamos en 0. ¿Qué significa que tengo un valor eficaz de 24 voltios? Significa que a la hora de considerar yo los valores máximos que puedo obtener de tensión en el circuito, tengo que tener en cuenta que ese valor máximo lo obtengo del valor eficaz multiplicado por raíz de 2. ¿Vale? Si yo cojo esos 24 voltios y los multiplico por raíz de 2, me da aproximadamente 34 voltios. ¿Vale? Es decir, de la onda de tensión que yo tengo, imaginar una onda senoidal, así, este valor que yo tengo aquí sería el valor máximo, que serían los 34 voltios. ¿Vale? El valor eficaz serían los 24. Esto sería la V1, la tensión de entrada del generador que tengo. Bueno, ¿cómo se comportan los diodos Zener que tengo aquí? Pues para ver un poco cómo se comportan tengo que recurrir a la hoja de características, al datasheet. Entonces vamos a entrar en el datasheet, que lo tengo por aquí abierto. Bueno, mirad. Esta es una hoja de datasheet de un fabricante. Aquí tenéis el encapsulado típico, como vimos en clase. Un poco, pues ver, por ejemplo, que la tolerancia de la tensión Zener es más o menos el 5%. Ratios de variación con condiciones ambientales, de temperatura, su resistencia. Bueno, una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta pues sería esto, que son las condiciones eléctricas, que es la tensión en directa, que sería máximo 1,2 voltios, y en esas condiciones la intensidad en conducción directa, que serían 200 miliamperios. Esto, si nos vamos a la gráfica, ¿vale? Serían estos valores, IF y VF. La tensión en conducción directa máxima a la intensidad máxima directa, ¿vale? Realmente nosotros, como vimos en clase, se toma unos valores más o menos estándar a partir de los cuales el diodo ya vence esta curva y a partir de entonces se entiende que ya entra en conducción directa. Esos valores pues siempre se han tomado del orden de 0,6, 0,7, 0,8, ¿vale? Como viene aquí en las características, pues máximo, pues 1,2 voltios. Nosotros vamos a tomar para estos ejemplos que vamos a resolver, pues 0,7 voltios como hicimos en clase, ¿vale? Bueno, y ahora lo siguiente es encontrar los diodos que vienen en el problema, en este caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver que uno de ellos es el 1N4733, que es este que tenemos aquí, 1N4733, y nos vamos a fijar principalmente en esto, ¿vale? Eso es la tensión Zener nominal, ¿vale? Si nos vamos a la gráfica,
es este valor de aquí, ¿vale? Vz. Esa es la tensión a partir de la cual el diodo Zener entra en conducción directa, que eso era una característica que vimos en clase que tenían los Zener en comparación con el diodo, que el diodo, por así decirlo, no conduce en inversa o rompe o termina rompiendo por efecto de la tensión en inversa. El diodo Zener entraba en conducción, ¿vale? Y entraba en conducción a partir de 5,1 voltios, en este caso el 1N4733. Nos aparece otro Zener que es el 1N4737, que este entra en conducción en inversa a partir de 7,5 voltios, ¿vale? Luego hay otras características que serían un poco para establecer las condiciones de intensidad que deriva el Zener en conducción en inversa y tal, ¿vale? Pero a nosotros en principio para analizar el circuito a grosso modo lo que nos interesa son estas dos tensiones, 5,1 y 7,5, ¿vale? Volvemos a nuestro circuito entonces. Mirad, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Si yo me voy ahora al circuito, este que era el 1N4737, este hemos dicho que tiene 7,5 voltios. Y este, el 1N4733, 5,1 voltios. ¿Vale? Si nosotros nos fijamos ahora en el polo positivo, o sea, perdón, en la parte positiva de la función senoidal, de la función de tensión, esto es como si tuviéramos aquí una fuente de tensión que fuera así, con el positivo aquí ahora, ¿vale? Y esa fuente de tensión tuviera un valor máximo de 34 voltios. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Bueno, que en ese caso, para que este diodo conduzca, tiene que aportar que exista aquí más de 7,5 voltios, pero además, como este otro diodo Zener estaría en este caso en polarización directa, cuando estoy trabajando con valores positivos, en este caso tendría aquí polarización directa, polarización inversa aquí y polarización directa aquí. Este diodo para entrar en conducción pues necesitaría vencer, por así decirlo, es decir, necesitaríamos tener aquí una tensión que fuera de 7,5 voltios más 0,7 voltios, que sería la polarización directa de este. Es decir, un total de aproximadamente 8,2 voltios para que estos dos diodos, por así decirlo, este entre en conducción inversa y este entre en conducción directa. En ese momento, ¿cuánto vale la tensión que hay aquí en la resistencia? Esa tensión en la resistencia la podemos obtener pues aplicando una malla que se produce aquí, ¿no? Según la ley de Kirchhoff. Tendríamos, nos movemos de este punto, recorremos esta malla, ¿vale? Tendríamos menos V1 más VR1 más 8,2 voltios igual a 0. ¿Vale? Esto sabemos que son 34 voltios, trabajando con valores eficaces, ¿vale? Con lo cual podemos obtener que VR1 sería 34 menos 8,2, que serían aproximadamente 25,8. ¿Vale? Es decir, yo tendría aquí, lo mismo que en la carga, una tensión máxima de 25,8 voltios, ¿vale? Es decir, no llegaría a los 34, puesto que tengo una caída de tensión, tengo una caída de tensión de 25,8 voltios, la caída de tensión que tengo aquí en la carga son 8,2 voltios,
¿vale? Entonces, a los 34 yo le quito los 25,8 y tendría la caída de tensión que tengo en la carga, que es la que nos posibilitan los dos Zener que están puestos. ¿Cómo se manifiesta esto en la onda? Pues mirad, la onda de tensión en la carga, o en los dos Zener, entre estos dos puntos que hemos llamado aquí, si queréis, A y B, ¿vale? Pues esa tensión VAB haría algo así. En principio, hasta que nosotros nos lleguemos a la tensión de 8,2, los diodos no conducen. Entonces, esto iría subiendo, subiendo, ¿vale? Y cuando llegáramos a 8,2 voltios, en ese momento entra en conducción. Al entrar en conducción, nos fija esa tensión. Es decir, aquí tendríamos esa tensión. ¿Qué ocurre cuando la onda vuelve a tener otra vez valores menores de 8,2 voltios? Pues que empieza a seguir la forma de onda, ¿vale? Entonces, alcanzaría como valores máximos 8,2 voltios, cuando el periodo es positivo. ¿Qué ocurre en conducción inversa? En conducción inversa tenemos un efecto distinto. ¿Por qué? Porque al ser los dos diodos Zener distintos, en conducción inversa resulta que si hacemos cuentas, tendríamos que, cuando estamos aquí con valores negativos, ¿vale? En ese caso, la conducción del diodo tendríamos que salvar 5,1 voltios del diodo 2 más 0,7 voltios del diodo 1, porque este diodo ahora estaría polarizado directamente. Es como si tuviéramos ahora una pila que fuera así, con el positivo abajo, como si estuviéramos inyectando intensidad en sentido contrario a la que llevamos. Entonces, en este caso, yo necesito salvar una caída de tensión total que va a ser 5,8 voltios. ¿Vale? Es decir, va a hacer algo similar a lo que hace aquí, pero en la parte negativa. Es decir, va a empezar a conducir, siguiendo la forma de onda senoidal que teníamos aquí, y en el momento en que esto llegue a tener menos 5,8 voltios, va a empezar a conducir este en polarización inversa y este en polarización directa, con lo cual nos hará una forma de onda así, para los valores negativos. Y una vez que los valores van siendo menores de 5,8, pues seguimos obteniendo la forma de onda, ¿vale? Es decir, obtenemos algo que sería parecido a una especie de onda cuadrada, no del todo cuadrada, en la que aquí estas zonas siguen la forma de onda senoidal que teníamos en la función principal. Los valores no es simétrico, puesto que por los periodos positivos tenemos 8,2 voltios de valor máximo y por los valores negativos tenemos 5,8 voltios de valor máximo. ¿Vale? En el otro caso, si nosotros quisiéramos saber qué caída de tensión tiene la resistencia, en el caso de los valores negativos, pues nos daría lo siguiente. Como está polarizado inversamente, el valor máximo, ¿vale? Y ahora más 5,8. Que esto nos da menos 22,8. 28,2, perdón, voltios. ¿Vale? Si no, es negativo, puesto que la polarización es inversa ahora a la que habíamos tomado inversamente, anteriormente, ¿vale? Bueno, si nosotros quisiéramos un poco monitorizar esto para comprobar que realmente es esto lo que tiene que salir, una forma de onda parecida a esta que tenemos aquí, pues lo haríamos simulándolo con el multisim.
vamos a ver un poco con el multisync cómo se haría, ¿vale? Abrimos el multisync y vamos a cargar o vamos a hacer el circuito que buscamos. Primeramente seleccionamos una fuente de tensión de corriente alterna, le seleccionamos que su valor valor medio, ¿vale? Esto significa valor medio. Le ponemos 50 Hz también. Bueno, y el ángulo de fase que ya está puesto en 0 grados, ¿vale? Y vamos poniendo los componentes. Los siguientes son las resistencias. Pues vamos a poner resistencias. Una ahí. Y otra aquí que sería la carga, ¿vale? Son de un Calar 2. Y ahora tengo los dos Zener. Los dos Zener los busco aquí en el catálogo de componentes. El 1N4733. El 33 es el que va mirando hacia abajo. Y el 4737. Vale. Que sería el que mira hacia arriba. Voy a invertir este. Bueno, colocamos esto un poco y hacemos el circuito. Bueno, pues este es el circuito que tenemos, ¿vale? Una cosa importante para simular es que pongamos la referencia a la Tierra. Esto lo tenemos aquí. Bueno, y ya este circuito lo podríamos simular, ¿vale? Ahora, ¿cómo vemos que realmente la onda que nosotros hemos previsto es la que hay aquí, en la carga? Pues lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a sacar un osciloscopio. Osciloscopios que están aquí en los aparatos de medida, ¿vale? Y vamos a utilizar el osciloscopio que tiene dos canales, el A y el B. Vamos a utilizar el canal A conectado en paralelo con estos dos puntos, que sería en paralelo con la carga. Esta rama de la carga está en paralelo con esto, lo mismo da, ¿vale? Para visualizar qué es lo que ocurre en el osciloscopio, ¿vale? El osciloscopio, como veis, es un osciloscopio virtual en el que yo puedo controlar en el canal A pues la escala en voltios por división que tengo y una base de tiempo también en milisegundos por división que tengo, ¿vale? Simplemente nosotros le damos aquí a ejecutar y ya me está marcando, como veis aquí, la señal, voy a poner en blanco si lo veis mejor, la señal que tengo en esos dos puntos, ¿vale? Como podemos ver es una señal, pues más o menos lo que hemos dicho, es una onda casi cuadrada que tiene la parte de transición aquí, que es la parte de la onda senoidal. Si nosotros quisiéramos visualizar también la onda lo podemos hacer superpuesto. Vamos a ver. Imagina que yo quisiera visualizar también la onda que existe en el generador, por ejemplo, en este caso. Aquí. Podría visualizar las dos superpuestas, como veis aquí, tengo las dos ondas superpuestas. La de la carga en el canal A y la de la salida de la fuente en el canal B. No se ve completa porque tendría que ajustar las divisiones. Perdón, estoy tocando el canal A cuando tengo que tocar el canal B. Bueno.
Bueno, pues aquí veis que es una onda senoidal, ¿vale? Tengo una onda senoidal en el canal B. Esa onda senoidal la puedo medir, es decir, puedo comprobar que realmente hemos dicho, dice 24 voltios es el valor eficaz y 34 voltios más o menos es el valor máximo. Yo puedo comprobar que aquí el valor máximo son 34 voltios. Pues mirar cómo se hace eso. Tengo 20 voltios por división. ¿Qué significa? Que cada cuadrado de estos en altura son 20 voltios. ¿Vale? Es decir, yo si me fijo aquí en este pico, me ocuparía más o menos un cuadrado y medio. Un cuadrado y medio serían 20 voltios más aproximadamente 10 o algo más, voltios más, que es la mitad de otro. Ahí ya tendría los 30 voltios o 34 aproximadamente. Si lo pudiéramos medir exactamente, pues nos daría exactamente ese pico que está en 34 voltios. Es decir, desde este punto hasta aquí, pues haría una división y pico que multiplicado por los 20 voltios por división nos daría los 34 voltios de valor máximo que tendría en la fuente de alimentación. ¿Vale? Bueno, si vemos ahora la otra onda, ¿vale? La otra onda, vemos que es una onda, como hemos visto antes, que no es simétrica, es decir, vemos que está más elevada por la parte positiva que por la parte negativa. ¿Qué valor tengo aquí? Bueno, hay una forma también de comprobarlo que es, si os fijáis aquí nos salen unos valores en el cursor, ¿vale? Pues que yo desplazando la onda puedo saber más o menos en estos puntos qué valores tengo, ¿vale? Es decir, veis que moviendo esto obtengo los valores del canal A según lo desplazo, ¿vale? Bueno, fijaros bien. Aquí tengo 8,05 voltios, más o menos. Y en la parte negativa, aquí tengo 5,6, 5,7, ¿vale? Si os acordáis, nosotros habíamos dicho que en la parte positiva nos tendrían que salir unos 8,2 y en la parte negativa unos 5,8. ¿Por qué sale menos aquí? Pues realmente sale menos porque hay que tener en cuenta que el programa simula con componentes reales. Entonces ya nos quita la pequeña caída de tensión que tienen en conducción los diodos por efecto de esa resistencia interna que tienen. Pero bueno, más o menos se ve que aproximadamente nos da los valores que nosotros hemos estimado, incluyendo solamente la caída de tensión directa o inversa de cada uno de los diodos respectivamente, ¿vale? Entonces aquí vemos que podría ser, pues, en vez de esos 8,2 nos sale 8,05, bueno, y aquí en la parte inversa nos sale 5 menos 5,7 y tendrían que salir esos 5,8, ¿vale? Esa diferencia está en eso que os comento, ¿vale? Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, el otro valor, pues vemos que, pues eso, podemos llegar a los 34 si nos pudiéramos posicionar exactamente en el pico exacto, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la forma de proceder con el multisim, ¿vale? Para que podamos ver las diferentes ondas que se nos producen en la... Y aquí teníamos, por ejemplo, ver las dos superpuestas, todo el pico de señal,
del generador que nos recortan los diodos. ¿Vale? Pues esta sería un poco la forma de proceder y cómo analizar los circuitos en comparación con lo que nosotros habíamos previsto inicialmente.